Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí desde el templo del CCB Florida y aquí nos encontramos los caballeros de la casa, los hombres de honor. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante. Vamos a estar aquí con nuestro padre espiritual, nuestro pastor Richard Martínez. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo se encuentra? Dios le bendiga, pastor Gustavo. Todo bien. Qué bueno. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Estamos bien, estamos tranquilos, estamos en victoria. Estamos aquí hoy con los caballeros de la casa. Claro que sí, un gozo. Estamos reunidos y queremos pasar un tiempo agradable en la presencia del Señor y poder tocar ciertos temas. Queremos hablar de su vida, de su ministerio, de su persona y poder, ¿verdad?, aprender de quizás todas las experiencias que usted tiene en el Señor y poder nosotros aprender y poder también aplicarla en el día de mañana para lo que el Señor nos ha llamado a nuestro lugar, a nuestro ministerio, a nuestras casas, a nuestras iglesias. Y así que me gustaría tomar un tiempo para hablar con usted. Claro que sí, así será. Así que nos encontramos aquí en la iglesia y la primera pregunta que tengo para usted, pastor, que nos cuente un poco sobre su niñez. Pues mi niñez no fue una niñez fácil, fue una niñez bastante difícil. Mi padre fue adicto a la droga, mi madre fue alcohólica. Tuve una niñez bastante difícil en el estado de New Jersey. Allí pues, prácticamente para poder comer una noche había que robar. Mi padre con el tiempo que daba, mi hermano, yo éramos los mayores. Él tenía como unos 6 años, yo tenía como unos 3 a 4 años. Nos llevaba al supermercado simplemente a llevarnos latas de tuna, a llevarnos cosas que pudiéramos echar en un codo y pudiéramos comer esa noche porque llevábamos desde por la mañana. La adicción fue tan fuerte que en un momento dado él tuvo que recurrir a varios asuntos que robó, hizo cosas bien fuertes. En el momento que él cae preso, él sale de nuestra casa. Yo no sé si fue para nosotros una desgracia o fue una alegría. Porque realmente cuando tú vives en un hogar disfuncional, vives en un hogar que realmente tú vives el hoy pero no sabes qué va a pasar mañana. Fue bien difícil mi niñez. Llegamos a Puerto Rico, ahí caemos en las manos de mi abuela, una mujer muy sabia pero con poca educación, en el sentido de sabia porque tenía vasto conocimiento de negocio, aunque tenía el tercer grado de escuela primaria, no tenía mucha educación, pero ella fue un canal, digo yo hoy, de bendición, porque por lo menos nuestras vidas se estabilizaron un poco. Mi papá estuvo preso por 5 años, el último asalto que hizo, y esos 5 años nosotros los tomamos como un aprendizaje con nuestro abuelo en ese tiempo, que falleció cuando nosotros apenas teníamos 9 y 6 años, la mayoría. Los pequeños, porque estábamos pequeños, pero mi abuelo funda una compañía muy reconocida en Puerto Rico, pero las deudas para el comienzo de esa compañía fueron tales que nos llevaron al suicidio en la propia sala de nuestra casa. Toda la familia alrededor se suicidó. Yo lo que pude ver fue la sangre del corriente por la mano. Eso fueron mis 6 años. Y para hablar un poquito más de mi niñez, a los 9 años, ya mi papá estaba fuera, decide en ese momento cambiar su vida, pero sale para una barra. Ese día, cuando vino con su amigo, y ese día lo estaban esperando para matar. Yo siempre andaba con él a ese tiempo porque como vi una mejoría de su parte, que siempre caminaba con él. Y ese día yo estaba cerca. Y cuando yo escucho los disparos, que lo matan en la misma mensaje, los tiros que salen de él, se le ven en las piernas, que estaba frente, jugando dos en pareja. Y los tiros entraron pequeños, pero cuando llegaron a mi papá, los de ellos explotaron dentro de él y murió en el acto. Lo último que dijo
que fueron 3 palabras, fue Dios cuida mis hijos. Eso lo digo tarde, pero lo digo. ¿Cómo usted, un niño, Sí. que da quizás 8 o 9 años, Bueno, cómo un niño lidia con tan corta edad, lidia con adicciones en su casa, suicidio en su casa, incluso hasta la muerte que los visita? ¿Cómo un niño de 9 años lidia con toda esa presión que siente? Porque quizás muchas de las cosas no las está entendiendo, pero las está viviendo. ¿Cómo fue esa etapa? hay muchas cosas que tu niñez no entiende. Yo estaba en el funeral de mi papá a mis 9 años y te soy honesto, yo no sabía si celebrar o llorar, porque todavía tenía mucho resentimiento de su vida de adicción, del alcoholismo, de las veces que mi mamá intentó suicidarse por su maltrato, de las veces que recurría al alcohol porque no tenía otra opción. Y tú tiendes a odiar esa vida, te tiendes a querer separarte de esa vida, aunque después esa vida misma te persigue. Porque ya a mis 11 años yo entro, a mis 12 años ya yo entro de la marihuana, y 13, 14 años pues empiezo a usar las otras sustancias que te llevan, la marihuana te lleva a otras sustancias y a otras sustancias. Hasta que a mis 19 años experimento el verdadero. Y eso le llaman los adictos los jueces de luz. Y cuando tú llegas ahí, si ese vicio te gusta, olvídate que no hay vuelta atrás. ¿A qué se refiere ese término por perseverar? Es como ellos utilizan como un término de goma, y ahí ellos se aguantan y se inyectan. Yo hasta por eso tengo que decir, pero doy gracias a Dios porque ese vicio a mí no me gustó. Me mantenía como down, como devolviendo, estaba en malas condiciones, te caías de frente, y no era algo que yo estaba buscando en mi vida, y rápido salí de ese vicio. Pero entré en crack, y el mismo nombre lo dice, el crack es romper. Ahí me rompí, ahí toqué fondo. Yo creo que el adicto que no toca fondo siempre se queda con algo de que pudo haber sido distinto. Cuando tú tocas fondo no tienes otro lugar donde ir, Marta. Cuando tú tocas fondo, el único lugar para donde ir es por ahí. Y ahí yo toqué fondo. Mi madre me pone sobre la mesa entrada a metadona. Pero mi abuelita y mi tía, sabiamente cristiana, mi tía por ese tiempo, me dice, tú, yo tengo un amigo en Teen Challenge, y yo recibí una palabra de Iván Clemente, que era profeta usado por Dios para ese tiempo, y el chef, y ese profeta le dio a mi tía lo que no pudo hacer el hombre con tu sobrino, lo va a hacer Dios en menos de 3 días. Y así mismo fue. En 3 días Dios se metió por mi ventana. Yo me arrodillé en un crucifijo, que era lo único que conocía, y Dios se metió por mi ventana. Yo estuve esos 3 días y un poco más llorando. Dios me limpió por dentro. Y yo decido entrar a la segunda alternativa, a la alternativa que me había hecho mi. El hogar se completaba en 2 años. Yo lo completé en 8 meses, porque yo fui de voluntario y fui a buscar a Dios. Cuando tú entras a un lugar así a buscar a Dios, tú lo encuentras. Y esos 8 meses fueron más que suficientes para mí, para yo ponerme sobre el pie. Y ya, pues, ese prácticamente fue el testimonio de mi pasado, pero después de ahí yo comencé a pastorear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 iglesias. He pastoreado. Hasta el sol de hoy he estado envuelto en la apertura de ellas, y creo que esta es la novena, estamos abriendo los días. Así que estoy gozoso por eso, te felicito por eso. Creo que todo el que llega a mi casa con mis manos, de parte del Señor,
y tienen potencial, yo voy a poner herramientas en las manos para que pueda vivir. Yo puedo secundar esa posibilidad también. y gracias, ¿verdad? Porque no tan solo para mi vida, para mi casa, para mi familia, de la pastora son un referente. Yo sé que para todos los que estamos aquí hoy, que nos están mirando, y yo sé que muchos de los que están en las redes sociales pueden dar fe de que es un referente para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, y que llega hasta este lugar no sale de la misma manera en la que llegó, sino que el Espíritu Santo hace la obra. Pastor, me gustaría saber cómo Dios lo trae hasta aquí, hasta Florida, porque usted nació ¿dónde? Yo nací en Jersey City, como te dije, en los primeros años de mi vida, primero segundo grado. Después llego a Puerto Rico, y en Puerto Rico, estoy 6, 7, 8, 9 años, empiezo no sabía nada de español cuando llego a Puerto Rico. Llego a Puerto Rico al pueblo de Tobalca, al barrio Quebrada de Tobalca. Allí pues vivieron con nuestra abuela originalmente. Después compramos una pequeña casita, la cual se llevó el huracán David, y después reconstruimos. Pasamos muchas vicisitudes, porque cuando mi papá muere, ya prácticamente nosotros teníamos la casa empezada, mi mamá no tenía los recursos, no aprobaba el seguro social por este lado. Buscaron los 10 años que llevaba mi papá trabajando y no encontraban más que 8 o 9 años, hasta que encontraron unos meses adicionales y le pudieron aprobar el seguro social a mi mamá. Y eran 4, y recibieron como 800, $900 para ese tiempo, y eso pues cambió nuestra vida, porque obviamente de la nada pues tuvimos tuvimos una niñez bien difícil, la juventud también. Yo me acuerdo llegar a mi universidad con el pasaje de ida y no terminar de vuelta, porque era bien difícil la economía. Me recuerdo también que trabajé un tiempo, y dentro del trabajo que tenía pues era rompenoche, llegaba a la universidad, me dormía, o en la misma boba pública que me daba un Tobalca, pues me dormía y llegaba a cruzar. Creía, wow, tenía que mirar. Fue bien, terminando el estudio fue bien interesante también. Pero yo creo que todo ha sido un reto en mi vida, y que Dios no le da batalla fuerte a soldados cobardes. Dios le da batalla fuerte a soldados que pueden hacerlo, que pueden perseverar, que pueden buscar la manera de salir a flote, no importando la situación. Sí, pues podemos llegar a la conclusión que es verdad que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Yo siempre he entendido eso, y realmente el que no sabe pelear, el que no es violento, el que no es valiente, no arrebata. No arrebata. ¿Y cómo llegó a Florida? Llego a Florida, el pastor Ángel Molina, pastor de nosotros, amigos de muchos años, todos para apóstoles que tenía 11, 9 años, jugábamos baloncesto en Duarte y Corozal. Viviana para ese tiempo también compartía con nosotros, porque ella fue con su madrastra, y pues prácticamente nuestro apóstol, que se hizo después nuestro padre espiritual, siempre fue nuestro amigo, estuvo bien de cerca a nosotros, en nuestra vida. Y en el momento que nos convertimos, hicimos varias actividades juntos, cosas para Cristo, hicimos cosas que cambiaron nuestros pueblos y nuestros lugares de sitio, y nos quisimos reunir en algún momento ahora en el ministerio, nunca se nos dio, hasta el ministerio de Dios y a la gloria. Por cierto, hoy vi a ese primer pastor que tuvimos, y ese ministerio, estábamos todos juntos, hay muchos pastores, muchos líderes juntos, que llegamos a aquella iglesia, y pues aquí se nos dio trabajar juntos. Era pastor de jóvenes, era pastor de caballeros, era profeta de la iglesia, y todos trabajamos juntos, y teníamos un excelente equipo de ministros. Y ese trabajar juntos nos llevó a que cuando Ángel fundó su propio ministerio, pues obviamente nos quieren unir. Y yo oro al Señor, y el Señor me dice: vas a estar aquí por un tiempo,
y después te voy a sacar a Estados Unidos de nuevo, porque ya había estado en Estados Unidos varias veces. Y pues yo decidí estar con él y fundamos Dorado. Tuve 2 años con él en Dorado, fundando Dorado. Pero en el lugar que fundamos Dorado no esperábamos tanta gente. En un momento dado, en la cueva que llamábamos, se metieron 150 personas en menos de 7 o 8 meses. El ministerio empezó muy rápido y nos dimos cuenta de que tenemos que deteriorar de Dios. Otras iglesias pidieron cobertura, mucha gente se acercó a nosotros en ese tiempo, y el apóstol joven, tenemos 3 y pico de años cada uno, decidimos seguir trabajando juntos, y cuando regresó de Texas, pues vuelvo otra vez a Dorado, y él le ofrece esta iglesia. Originalmente mandó unos pastores, estuvieron varios meses, pero no hicieron clic con la congregación. Esos pastores dan un paso atrás, y yo vengo a predicar varias veces. Varias veces fue que la tercera vez que vino, la misma iglesia que yo la apóstol, me dijo, ese Carlito es. Y mi esposa, y hasta el sol de hoy, 8 años después, estamos aquí, ve el ministerio que hemos formado, ve la casa que tenemos, ve todo lo que hemos logrado, y todo ha sido para la gloria del Señor. A mucho ver la gloria, pero poco ver la historia, de dónde comenzó esta iglesia, de cómo fueron los principios, de lo fuerte que ha sido y de lo que Dios ha hecho, pero esa es la historia, pero la gloria, todo el mundo la ve, la historia muy como la ven, lo que es comenzar un ministerio desde cero, poner el vidrio y como de lo pequeño que había o de lo poco que había, se ha logrado tanto como este lugar que creemos que Dios nos ha puesto un lugar hermoso. Sabemos Mira, siendo honesto, había un ministerio ya aquí que llevaba algunos 10 años aproximadamente, 12 años, el pastor enfermo, el pastor enfermo, y al estar tan enfermo, pues él decide dar un paso atrás. Pero cuando vienen estos pastores que vienen como en un intervalo de meses, la iglesia prácticamente se quedaba así. Sí había un grupo, pero era pequeño, no era muy grande. Y yo el apóstol me dijo, mira, ve allí, si tú ves buena, sigue, si tú ves mala, ponle la llave, ponle el candado y vivir. Porque él no quería ir Dorado, obviamente estaba saliendo de Diana, que era prácticamente su mamá, y él estaba saliendo de esta parte de un libre, pues él no quería ir, porque cuando él nos presenta a la iglesia, nos presenta con dolor en el alma, nos dice, te estoy dando una de mis mejores parejas, pero trátelo bien. Y estuvimos allí en el teatro, siendo unidos por la profeta, la profeta americana, Sharon Ford, y ella confirmó que sí, que era nosotros. Y llegamos y llevamos 8 años aquí. Estábamos en un local rentado, con una renta, un pequeño parking, estábamos parqueando frente a casa de vecinos, siempre teníamos batallas. Estábamos en un local que prácticamente era como decir que la mitad de esto, quizás menos, y ahí metimos 140 personas. Wow, era incómodo el parking y el espacio era totalmente incómodo. Y bueno, yo acepté el reto y empezamos aquí con $60,000. $60,000 de recuento. Aceptamos el reto y cuando compramos el terreno, los $60,000 ya no estaban. Por eso te lo digo. hasta aquí nos trajo peor. No, cuando compramos el terreno, ya se acabó el dinero. Eso no cabía. Esto no cabía. Y entonces, ¿cómo empezamos? Pues empezamos. Empezaron los contratistas, empezaron yo diciendo, dale, vamos para adelante. Más de 10 veces se lo certificó a la iglesia, la cuenta quedó en cero. Más de 10 veces, un viernes yo le dije al contratista a la mano y le dije que el lunes tenemos chavos a primera hora y en la cuenta había 0. Y no una vez, no 2 veces, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, 10 veces. Que el Señor probó nuestra fe
y siempre había algo de domingo, dinero, o a mí me pagaban algo adelantado, o algo pasaba. La iglesia no tiene dinero, por aquí yo tengo. La iglesia le dio esta ofrenda. Yo tengo un dinero guardado y no se lo, porque la pastora le daban $4,000 de su herencia del papá. Aquí están. Y así pues salimos las 10 veces de hoy, con un milagro financiero de parte de Dios. ¿Y cómo uno sostiene esa fe 10 veces? Porque no es que tu fe sea probada una vez, sino que es constantemente probado. Y dice, Señor, tú me trajiste a este proceso y cada vez que siento que estoy más alejado de lo que tú dijiste. Una de las primeras iglesias que yo pastoreé en Estados Unidos fue en el estado de Connecticut. Se llamaba Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La iglesia no tenía libro, no tenía agua, tenía 5 personas. Esas 5 personas que me dieron, me dijo su profesor de área, te estoy dando a esas 5 personas para que tú, la semana que viene, las instales en alguna iglesia cercana, te haga falta y te devuelvan a tu iglesia original. Yo le dije, no, dame la oportunidad de trabajar con ellas, cosas así. Y allí se quedaron 10 meses, 75 personas, un ministerio formado, agua, luz, ir al puerto, todo correcto, en 10 meses. O sea que ya entendían que Dios venía apoyándonos en lo que hacían, porque cuando Él llama, Él llama. Nunca lo dudo. Yo también estoy probando en esa fe ahora, que yo siento que aún me falta, pastor, pero poco a poco vamos llegando. Le pregunto, ¿cuál usted entiende que ha sido su mayor victoria y cuál ha sido su mayor fracaso? De las 8 iglesias que te dije, hubo una que tuve que cerrar. Fue aquí en el pueblo de Barcelona. Era la iglesia a Dios y a la gloria de Llanadas. Esa iglesia nosotros comenzamos con mucho sacrificio. La construimos de cero en un punto de droga, con un shuri, que había en una esquina. Ya nada. Yo me acuerdo que yo tenía un pequeño carro, la pastora se había quedado a pie esa semana y al contratista había que pagarle lo que había empañetado. Y él le había mencionado que él le gustaba a mi guagua. Una guagua prácticamente de 3 años, 4 años. Pero ya él había hecho el trabajo. Y yo le dije, ¿tú me mencionaste que te gustaba la guagua? Y me dijo, sí. Y yo le dije, yo te debo tanto, ¿verdad? Sí, por todo lo que he hecho. Sí. Yo le dije, pues coge mi carro, coge mi guagua, por el dinero que se te debe. Yo llegué a mi casa a pie ese día. La pastora se había quedado a pie también. Nos quedamos los dos sin carro, la pastoría de la iglesia. Yo saqué el último carro que me quedaba. La pastora me dijo, ¿en serio? Yo le dije, no te preocupes, Dios va a hacer algo. Menos de 5 días yo tengo un carro de todo. Menos de 5 días. Así que yo estoy acostumbrado a esto. Para mí esto me mueve la fe. Para mí es un estilo de vida. Yo no la predico, yo la vivo. Todo lo que Y cuando uno se mueve constantemente en la fe, uno entiende que cuando uno activa esa fe, Dios siempre respalda. Si Dios no deja a uno nunca desamparado. Siempre que he activado esa fe, siempre que el Señor nunca te deja de vergüenza. Dice la Biblia que no te va a dejar de vergüenza. Y cuando tú haces las cosas por el bien de Él o del Evangelio, no hay vuelta atrás. Yo le dije al Señor, no me levantes a hacer una iglesia más, pero no me levantes a vivir un Evangelio mediocre. Levántame para vivir una vida de fe que no solamente la predique, sino que la viva. El Señor te hace vivir fe todos los días. Todos los días te va a hacer vivir.
¿Cuál usted entiende? Porque venimos a una iglesia viva donde la presencia del Espíritu Santo está constantemente y la podemos sentir cada culto, cada mañana, cada noche que nos reunimos aquí. Incluso hoy se puede sentir la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Yo entiendo que esa es gran parte del éxito que hemos tenido como congregación, pero ¿cuál usted entiende que ha sido la clave para alcanzar ese éxito? Además del Señor, tú tienes que contar con un liderazgo que empuje la carrera. Nosotros tenemos un ministerio de intercesión que es vital para la iglesia. Nosotros tenemos gente que ayuda todas las semanas. Nosotros tenemos gente que constantemente está diciendo: aquí estamos, parado la brecha, pero aquí estamos, tirados a las 3 de la mañana, aquí estamos, haciendo lo que hay que hacer a las 5 de la mañana. Ese liderazgo tú no lo puedes cambiar. Ese liderazgo tiene que estar ahí, y ese liderazgo tiene que tener un lugar en la casa. Ese liderazgo ha sido, además del Señor, ese liderazgo ha sido gran parte del éxito de esta casa. Y ahora que nos encontramos entre caballeros, y me gustaría, ya hemos hablado de su niñez, hemos hablado de su testimonio, hemos hablado de cómo Dios trata a fiesta en el bar y lo maravilloso que Dios ha estado haciendo. Me gustaría una preguntita por aquí. Se me acaba de ir de la casa. Preguntarte de la presencia que había en la casa, Sí. que era cuál era el secreto del éxito. El éxito viene a causa de la presencia. Una iglesia que tiene presencia, lo dice el pastor Ricardo Rodríguez, cuando él estuvo en Colombia, que eran 5 en una marquesina, una sala. El Señor le dijo: trae mi presencia a la iglesia. Y eso a mí me calcomió por de su vida. Se me hizo linda, porque traer la presencia de la iglesia, la gente trae métodos, la gente trae formas en que el otro o aquel está haciendo las cosas, pero se le olvida lo más importante. Trae la presencia a la iglesia, trae la presencia a tu ministerio, trae la presencia de lo que estás haciendo. Eso es como la sal en la carne. Si la carne no tiene sal, no te vas a saber bien. La presencia es la sal. Si no está presente, olvídate de lo que vas a hacer, de lo que vas a entender. La presencia tiene que ser el ingrediente principal de cualquier ministerio que se quiere formar, que se quiere formar. Y abundando sobre ese tema, ¿cómo alcanzamos traer la presencia del Espíritu Santo en un lugar? Mira, yo tuve 12 años en silencio. ¿Por qué? Porque cuando salgo de la iglesia que fracaso, el fracaso no me marcó a mí, pero marcó a mi esposa. La pastora, digo, yo no vuelvo a pastorear. Muchas traiciones, muchas personas que ayudaron a levantar de cero y te dejaron. Y nosotros, yo decía: yo tengo una parte, pero ella decía: yo no vuelvo a pastorear. Ese fracaso, a pesar de los 7 éxitos anteriores, ese fracaso la marcó. Y ella decidió 12 años hacer silencio. Y ese silencio a mí yo no sabía qué hacer, porque ella no quería ministerio. Y yo sabía que Dios me había llamado. Entonces, Dios, esos 12 años me prepara en ese silencio tan fuerte, porque fueron 12 años de silencio, de que nada profético, nada, simplemente era caminar sin ver. Y cuando tú te acostumbras a caminar sin ver, seguir caminando sin ver, porque lo amo, pues nada en este mundo te va a apartar de ti. Pura fe. Porque es nada profético, nada de la palabra, nada, es un silencio total y absoluto
y que tú sigues yendo a la iglesia simplemente porque tú lo amas. Esa distinción de ese corazón que lo ama, no importando lo que suceda, hace que la presencia llegue a un lugar, porque la misma palabra lo establece. Un corazón contrito y humillado le ama, rechaza. Esos 12 años fueron una escuela, fueron aguas negadas, fueron presencias negadas. Y yo sé que no importa la situación que llegue, vamos a poder enfrentarla porque yo estuve caminando sin agua 12 años. Es cierto.